Oh Dios eterno, tu misericordia, ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unes tu canto cualquier criatura, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza y de mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad,
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Siempre para mí es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes predicando la palabra de Dios. Un saludo cordial a cada uno de ustedes y un abrazo virtual a cada familia de nuestra Iglesia Bíblica Bautista de Tupac Amaru de Villa. Mis amados hermanos, ha transcurrido ya un buen tiempo que no podemos vernos ni salir al aire, pero en esta mañana tan fresca y tan linda, realmente estamos listos para predicar la palabra del Señor. Para eso quisiera leer unos versículos de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Adelante dice así la palabra del Señor. Versículos 19 del capítulo 10 de Hebreos. Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor esta mañana y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino que exhortándoos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Después de haber leído la palabra de Dios, hermanos míos, acompáñenme en una palabra de oración. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos gracias por poder acercarnos al trono de tu gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos edifica, nos exhorta, nos alienta y nos llena de gozo, de alegría, de fortaleza en estos tiempos tan difíciles, nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos a ti, porque en ti confiamos y en ti esperamos, nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos a ti y pedimos, Señor, que bendigas a cada oyente que nos sintonizan en este día, tanto en la costa, en la sierra como en la selva y en otros países del mundo. Tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de las familias y sobre cada una de las personas que nos sintonizan, Señor, cada domingo para escuchar tu palabra. Gracias, nuestro Dios, gracias, nuestro Padre, y encomiendo tu palabra en tus santas y benditas manos, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la fe. En verdad, mis amados hermanos, en este tiempo tan difícil, tiempo de la pandemia, en este tiempo de encierro, muchos de nosotros hemos sido probados. Mucho más nuestra fe ha sido probada. Cuando la economía falta, cuando la salud es tocada, cuando la familia desfallece, allí es donde necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Qué es la fe?
nos preguntamos, y la palabra del Señor nos dice claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice claramente que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y alguien ha dicho, donde termina la razón, comienza la fe. Tal vez en algún momento usted oró a Dios diciendo, Señor, aumentanos la fe. Es la oración de sus discípulos, es la petición de sus discípulos. Le pidieron al Señor Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Verdad? Esta palabra aumenta viene del griego prostimei, que significa aumentanos o pon algo a nuestra cuenta. Es un término bancario que significa hacer un depósito, lo que los discípulos estaban diciendo, Señor, no tenemos lo suficiente, no tenemos la suficiente fe para encarar esto. ¿Qué cosa? Ellos habían preguntado cuántas veces deberían de perdonar. Entonces el Señor Jesús le dijo 40 veces 7. Entonces allí los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. 490 veces al día necesitamos que depositar más fe a nuestra cuenta. Pero la respuesta del Señor fue lo siguiente. Lucas capítulo 17, versículo 6. Aquí Jesús les quiso decir que no es el tamaño o la cantidad de fe que ellos necesitaban, sino el objeto de la fe lo que importa. Miremos claramente, mis amados hermanos, si tienen fe como un grano de mostaza, pueden lograr cualquier cosa. Alguien dijo lo siguiente, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Necesitaba un punto de apoyo, tan solamente un punto para mover el mundo. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un granito de mostaza, harían grandes cosas. Dirían a este monte, muévete de aquí, y el monte se movería. ¿Qué hace la fe en la vida de un hijo de Dios? Esperamos, hermanos míos, que en este tiempo de la pandemia hayamos podido ejercer la fe, la confianza en el Señor, la confianza que Dios nos da en medio de tantas pruebas, de tantas dificultades. La fe desata la omnipotencia de Dios. Miramos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 nos dice la palabra del Señor así, mis amados hermanos. Yo creo que en algún momento usted ha leído este versículo. Tal vez lo sabe de memoria. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que confía en Dios, al judío primeramente y también al griego. Y ahí, hermanos amados, todo aquel que cree, el poder de Dios está a nuestro alcance, está a nuestra disposición, pero solo lo podemos activar con la fe que tenemos en Dios, con la fe que podemos confiar en ese Dios vivo y verdadero. La fe mueve
omnipotencia de Dios. Pero también la fe es un resumen en una sola palabra de la vida cristiana. La Biblia, la palabra del Señor dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4 nos dice eso. Pero también en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe. Qué lindo, qué precioso es vivir confiando en Dios, confiando en la potencia, en la omnipotencia de Dios. Qué lindo es experimentar la mano de Dios moviéndose a través de su obra. Tan solo podemos creer en la palabra del Señor. Dios puede hacer grandes cosas, mis amados hermanos. Pero ¿por qué no obra Dios hoy en día? La respuesta es sencillamente porque no creemos, porque no tenemos fe en ese Dios vivo y verdadero. Estamos dudando, como dice la palabra del Señor, el que duda es como las ondas del mar, que viene y va. Pero aquel que cree en el Señor, que cree en el Hijo de Dios, que cree en la potencia de Dios, grandes cosas puede hacer. La fe es la única manera de vivir la vida abundante que Cristo prometió en San Juan capítulo 10, versículo 10. Nos dice que Él vino a dar vida abundante y la fe es la única manera de vivir la vida abundante que Cristo prometió. Cualquier cosa que nos aparta de la fe nos roba esa vida espiritual que podemos tener en Cristo Jesús. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Esta pandemia ha traído cambios muy importantes, cambios grandes, pero también ha traído grandes oportunidades para ejercer nuestra confianza, para ejercer nuestra fe en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero, que decimos servirle, que decimos alabarle, que decimos glorificar su nombre. Nos ha traído grandes oportunidades, grandes desafíos, mis amados hermanos. Cuando podemos ver realmente que la economía faltaba, pero ahí es donde Dios se movió para la gloria de su nombre. Pero también la fe se obtiene por medio del estudio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que cada creyente necesita escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, mis amados hermanos, cada creyente necesita escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar? ¿Cómo va a escuchar el creyente si tiene saturado sus oídos espirituales? Saturado con cosas de este mundo, con noticias malas, con música mundana, con lectura que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Pero cuando la palabra de Dios llega al oído del creyente y baja al corazón, y sale de ese corazón, como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a vivir, vamos a experimentar cosas muy grandes. El creyente, el Hijo de Dios, necesita oír la palabra del Señor. Necesita escuchar la palabra de Dios. Hoy en día hay muchísimas formas de hacerlo. Leyendo directamente la palabra del Señor, escuchando por internet, ¿verdad? Por los audífonos, las predicaciones, las enseñanzas
hermosas enseñanzas de grandes predicadores que hoy en día nos alcanza la tecnología. Podemos escuchar la palabra del Señor y esa palabra que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos? Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro sentimiento hacia ese Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entonces la palabra de Dios hace su efecto en nosotros, los que creemos, cuando escuchamos la palabra del Señor. Y cuando esa palabra obra en nuestros corazones, como dice Efesios o Primera Tesalonicenses 2:13, voy a leer lo que dice la palabra del Señor así. Acompáñame, Primera Tesalonicenses 2:13. Lo que dice la palabra del Señor. Veamos, hermanos míos, Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No en vano la palabra de Dios llega al corazón de las personas. No en vano la persona va a escuchar la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios llega no solo a su mente, sino llega a su corazón, esa palabra va a producir efectos positivos para la gloria de su nombre. Ese creyente, ese hijo de Dios, no solamente su fe va a crecer, sino también él mismo va a crecer en conocimiento y en comunión con ese Dios vivo y verdadero. Es ahí como va a llegar a la madurez. Y cuando llega a la madurez, esta persona va a dar frutos para la gloria de su nombre. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino también que el creyente maduro es capaz de discernir las cosas de estos tiempos. Los tiempos en que estamos viviendo, es capaz de discernir. Y el discernimiento nos va a llevar a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque diariamente recibimos del exterior lo que viene a nuestra mente, la imagen que viene a nuestra mente. Y esa imagen va a producir efecto negativo o efecto positivo en nuestro corazón. Y así es que la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando llega al corazón del hombre, produce efectos positivos. Va a haber cambios en esa persona. La palabra de Dios hace su efecto en nosotros, los que creemos. Pero Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, también nos dice claramente. Vamos a leer Santiago 1, 21 y 22. Miren lo que dice allí la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ay, hermanos míos, lo que dice aquí Santiago, después la palabra debe producir en nosotros acción. Y esto debe hablarnos a cada uno de nosotros. No es tanto saber y conocer lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, es cuando
lo poco que sabemos, la ponemos por obra. ¿Qué produce en nosotros? Produce acción. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a ser impulsados a trabajar para la gloria de Dios, para ganar almas para su reino. Vamos a ser impulsados a testificar de Cristo, de ese Cristo vivo, a quien servimos, a quien adoramos. La palabra del Señor tiene su efecto en cada uno de nosotros. Por eso la fe se obtiene por medio del estudio de la palabra de Dios. Cuanto más estudias la Biblia a conciencia, vas a tener más conocimiento, vas a creer más en ese Dios vivo y verdadero, porque lo vas a conocer en una forma práctica y sencilla. Dios no está lejos, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Pablo dice, aún extendiendo nuestras manos, podemos tocar a ese Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué es lo que nos aleja de ese Dios grande, todopoderoso? La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza, la falta de creer en Él, en su palabra. Bendito sea nuestro Dios, hermanos míos. Dios es quien nos aumenta la fe, como dijeron los discípulos. El objeto de la fe es muy importante. Solo la fe puede complacer a Dios. Ese es algo magnífico, algo interesante, algo importante para cada uno de nosotros. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El complacer a Dios nos trae felicidad. La obediencia siempre trae bendición a cada persona. Si obedeces a Dios, mi amado hermano, vas a ser un hombre feliz, vas a ser un hombre dichoso, vas a ser una persona bienaventurada. Si obedeces a Dios, vas a tener realmente felicidad, gozo y alegría, porque la obediencia trae bendición. ¿Quieres ser una persona bendecida? Mis amados hermanos, complácele a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Complacer a Dios es encontrar satisfacción absoluta. Esa es, mi amado hermano, esa es lo que debe impulsarnos, esa es lo que debe motivarnos a cada uno de nosotros. Complacer a Dios es encontrar satisfacción absoluta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin complacer a Dios es imposible ser feliz para su gloria, para su honra. Solo la fe complace a Dios, mis amados hermanos. No dudes, no te apartes, no te confundas. Solo cree en el Señor y Dios te bendecirá en todo lo que emprendas, en todo lo que inicias. Pero debes de creer que tú vas a ser un creyente bendecido y fructífero para la gloria de Dios. Pero la fe también es obrar. La fe también es obrar. Quiero leer lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14 nos dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 26 nos dice la palabra del Señor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué interesante es esto, mis amados hermanos.
Si dices que tienes fe, debes de demostrarlo con tus obras. Y si dices que tienes obras, debes de demostrarlo con tu fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve decir que tengo fe y no tengo obras? La salvación no es por obras. Aquí no está hablando de la salvación. La fe, la que actúa por medio de usted, esa también debe tener obras para la gloria de Dios. Obramos no para ser salvos, obramos porque ya somos salvos. La gloria sea al Señor, mi amado hermano. Yo sé que muchos de ustedes hacen muchas buenas obras, ayudan a muchas personas, ayudan a muchos hermanos. En esta pandemia, hermanos míos, muchos de ustedes han ayudado a hermanos sin anunciar, sin decir que lo están haciendo, pero lo hicieron para la gloria de Dios y Dios ha tomado y está tomando en cuenta todo esto. Esa es hacer obras para la gloria de Dios. Muchos de ustedes han sacrificado muchas veces comer un pan para ayudar a otros que no lo tenían nada, que no lo tenían ninguno. Y Dios ha tomado en cuenta todo esto. Y Dios, hermanos, los va a recompensar a cada uno de ustedes. Muchas veces hemos recibido de ustedes la ayuda. Tocando la puerta, y decían, pastor, aquí traigo una ofrenda, aquí traigo 1 kilo de arroz, aquí traigo algo para que usted pueda servirse. Hermanos míos, quiero decirles, si usted ha dado un vaso de agua a un siervo, recompensa de siervo tendrá. La obra es importante como la fe en nuestro Dios. Eso es grandioso, eso es maravilloso. Dar sin que tu derecha sepa, o dar sin que tu izquierda sepa. Lo haces y lo has hecho para la gloria de Dios. Siga haciéndolo, hermano. Esa buena obra, esa obra que produce fe también. Esa obra maravillosa para la gloria de Dios el Padre, el Hijo, impulsado por el Espíritu Santo. Muchos de ustedes ya están cosechando lo que han sembrado o van a cosechar conforme hayan sembrado para la gloria de Dios. Hermanos míos, la obra en lo imposible se ve. Por ejemplo, Abraham y Sara ya eran hombres de edad, pero sin embargo ellos creyeron, confiaron en Dios y vieron la obra en ellos realizado. El pueblo de Israel ante lo imposible, el cruce del Mar Rojo, era imposible, pero era necesario dar el primer paso. El río Jordán, el cruce del río Jordán, era algo imposible, pero era necesario dar el primer paso. Esa es fe y acción. Dios quiere que creamos en Él y actuemos conforme a su voluntad. La fe obra en lo imposible. La fe obra en lo desesperante. Cuando toda la esperanza se ha terminado, comienza la fe a obrar, mi amado hermano. Qué lindo es poder ver. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta, mas la fe de nada sirve. Una fe sin obras, hermanos míos,
es pura religiosidad. Es como decir amor sin fe, amor sin obras, es pura religiosidad. O obras sin amor, es pura religiosidad. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted y yo seamos religiosos. Dios quiere que seamos hijos verdaderos de Dios. Hijos que podamos complacer a nuestro Dios por nuestra obediencia, por nuestro acercamiento a ese Dios vivo y verdadero. Solo la fe, hermanos míos, puede vencer al mundo. Puede vencer al mundo. No tus fuerzas, no tu capacidad. Veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y versículo 5. La fe puede vencer al mundo. Veamos allí 1 de Juan capítulo 4, capítulo 5, versículos 4 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted eso? Mi amado hermano, mi amada hermana que usted está sintonizado. Es importante entonces tan solo creer, tan solo confiar, y harás grandes cosas para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Eso es lo que quiere nuestro Dios, sí, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces, vamos a terminar este mensaje esta mañana que estamos hablando acerca de la fe, motivándonos a tener fe, no solo en medio de la pandemia, sino en todo momento, en todo instante, poniendo nuestra confianza en ese Dios vivo y verdadero, glorificando el nombre de Dios, glorificando al Señor, ¿verdad? Y cuando leemos Hebreos capítulo 11, esa lista de hombres de fe, debe a nosotros también motivarnos para formar parte de esta lista, de esta larga lista que hay en Hebreos 11, hombres de fe. Podemos añadirnos a la lista de esta lista de Hebreos capítulo 11. ¿Es posible, mis amados hermanos? Sí, esto es posible. ¿Cuántas veces hemos visto obrar la mano de Dios en lo imposible? ¿Cuántas veces hemos visto, hemos experimentado la obra de Dios en nosotros, obrando cada día, no solo para salvación, sino también para acción de otras necesidades, mis amados hermanos? Momentos tan difíciles, nos hemos acercado a Dios y le hemos pedido, y Dios concedió las peticiones de nuestro corazón. Y esta mañana, mi amado hermano, amada hermana, amada familia que me está viendo, que me está escuchando, amigo que me está viendo, esta mañana usted podía experimentar no solamente esa fe salvadora, sino también esa fe de acción, esa fe que Dios quiere actuar y actúa en los momentos más difíciles. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amada familia. No dudes en creer de que Dios puede hacer las cosas conforme a su voluntad. No dudes en su soberanía. Él puede hacerlo conforme sus deseos, conforme su voluntad. Gracias a Dios, mis amados hermanos,
La fe mueve montañas. La fe complace a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted agradarle al Señor? Obedécele. Obedécele. Y crea en Él. Porque Dios se agrada en los hijos que en Él creen. Dios quiere, hermanos míos, que durante estos tiempos hayamos aprendido a depender únicamente de ese Dios vivo y de ese Dios verdadero, a quien servimos, a quien adoramos. La gloria sea al Señor, hermanos míos. Vamos a terminar orando al Señor. Vamos a terminar orando a Dios. Allí donde está, cierre sus ojitos. Si está en la familia, tómense de la familia, tómense de la mano, ¿verdad? Y oren conmigo esta oración. Dile así al Señor: Señor Dios Todopoderoso, perdóname porque quizás mi fe no es una fe que te complace, Señor. Perdóname porque no tengo fe como quisieras que la tenga. Perdóname, Señor. Pero esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Tu palabra me habló a mi corazón y me ha dicho una vez más que sin fe es imposible agradarte. Quiero agradarte todos los días de mi vida, creyendo en tu poder, creyendo en ti, que tú puedes hacerlo, las cosas que yo no puedo hacerlo, Señor. Glorifícate en mi vida, glorifícate, Señor, en mi familia, glorifícate, Señor, cada día en tu obra maravillosa. Aquel que comenzó la buena obra en mí, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Si hay una persona que nos ha sintonizado y no tiene a Cristo, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas tocar su corazón y tener fe en ti para salvación y vida eterna. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea alcanzada a esa familia, a esa persona, y seas glorificado en todo momento, nuestro Dios. Muchas gracias, oh Señor. Te alabo, te bendigo en esta mañana. Y lo hago en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Qué gusto me da poder saludarles desde el corazón de la selva del Perú. Muy pronto estaremos allí para quizás no darnos el abrazo virtual ahora, sino el abrazo físico. Pero quiero anunciarles algo muy importante. Esto es para toda la iglesia, no solo para las damas, sino para toda la iglesia. Hoy domingo a las 6 de la tarde, en vez de la Academia Bíblica, vamos a tener la conferencia desde Guatemala con nuestra hermana Damaris López, para toda la iglesia, sintonizándonos por Zoom a las 6 en punto de la tarde. Habrá música especial, pero también la enseñanza de la palabra de Dios por medio de nuestra hermana Damaris López. Hermanos, no se olviden, los amamos en Cristo Jesús. Desde aquí estamos orando por cada uno de ustedes y que Dios los bendiga, y estamos viéndonos muy pronto. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier.
servirle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud, canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso adoran, que como Padre nos amó. Reconocen que es Dios y Rey, nuestro potente Creador. Ovejas somos de su grey, y pueblo suyo por su amor. Con alabanza y gozo entrad a la presencia del Señor, al soberano